Buenas tardes, sean bienvenidos al segundo día del curso Procesos relativos a la identidad de las personas. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Sandra Catalina Cordero Gárate, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. El día de hoy, la formadora va a presentar, además de la teoría, algunos casos y el día de mañana tendremos un espacio para solventar dudas de acuerdo a los casos presentados y casos propios de cada participante. A continuación, daré lectura de la hoja de vida de la doctora Sandra Cordero. Doctora en jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, mediadora para la solución alternativa de conflictos de la Universidad de Cuenca, diplomada superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales de la Universidad de La SUAY, máster propio en Derecho de Familia, experto universitario, la justicia ante los nuevos problemas del derecho de familia, diploma de especialización, aspectos patrimoniales y personales en el ámbito de la familia y las respuestas judiciales de la Universidad de Jaén, España, Poder Judicial de España, máster en Derecho Constitucional de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Primera mujer elegible de Corte Constitucional del Ecuador, ganadora del concurso de Corte Nacional, cargo al que no se posesionó. Asesora de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la SUAY, docente de la Escuela Judicial, directora del Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura de la SUAY, directora del proyecto FORES, Secretaría Nacional del Migrante, fortalecimiento organizacional a las organizaciones vinculadas al hecho migratorio. Directora de Desarrollo Social del ilustre municipio de Cuenca, asesora jurídica del Consejo de la Niñez y Adolescencia, abogada en ejercicio profesional Corporación Mujer a Mujer, docente universitaria, expositora y ponente en varias instituciones y universidades. Actualmente es jueza de Corte Provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de la SUAY. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas las compañeras y los compañeros que están presentes en la tarde de hoy. Lo que voy a hacer hoy con ustedes es compartir un poco el tema teórico, bastante teórico. Hablaré cuestiones que me gusta siempre compartir. De hecho, me han servido mucho también en las decisiones judiciales de sala en relación a doctrina de la Corte Constitucional Colombiana. Vamos a tocar 3 casos que se han manejado aquí en la sala de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Les voy a compartir esos casos en íntegro. También vamos a hablar un poquito de la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que fue emitida en el año 2014, la 05-2014. Y eso va a ser un trabajo bastante teórico. Obviamente lo he tratado de hacer de lo más cercano. Al momento de compartir los casos lo haré también con detalle para que el día de mañana podamos solventar algunas cuestiones ya en relación a los casos prácticos y algunas dudas que tienen también ustedes. Vamos a hablar también de procesos en los que hemos nulitado por la falta de legitimidad procesal. Vamos a hablar esto de los intereses contrapuestos de los padres y cómo se debe o no se debe demandar a la madre y a los niños. Bueno, en fin, el tema de los curadores, que también suele ser algunas causas de nulidad en algunos procesos, inclusive nulidades que se dan en la Corte Nacional.
Y de hecho no todos los jueces tenemos el mismo criterio, entonces eso también va a ser importante que podamos conversar. Bueno, y voy a empezar señalando, ¿no es cierto?, si bien lo habrán tocado el día de ayer con el doctor Luigi, que la filiación es ese vínculo que une al hijo, sea con su padre, con su madre, y es el derecho que tiene entonces todo individuo al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ello conlleva atributos inherentes entonces a su condición humana, como datos como estado civil, la relación de la patria potestad, el orden sucesoral, las obligaciones alimentarias, la nacionalidad, entre otros. Y así se ha pronunciado inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, a través de la protección del derecho a la filiación, se concreta el contenido de esas garantías superiores, como tener una familia, como el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad humana. Ustedes saben que de conformidad con lo que dispone, ¿no es cierto?, el Código Civil, y vamos a empezar ya a meternos un poquito en los problemas, es el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario, sea en un proceso de investigación o de impugnación de la paternidad. Ahora bien, este ordenamiento civil consagra esa presunción según la cual el marido de la madre es el padre del hijo. Cuando éste nace después de ese término, ¿no es cierto?, que nos determina la ley, expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital, caso en el cual se reputa como concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, con excepción en los casos en que el primero, el cónyuge o compañero permanente demuestre por cualquier medio que no es el padre, y dos, cuando en un proceso de impugnación de paternidad se desvirtúe esa presunción. Por último, también está esa filiación que puede ser adoptiva, por lo cual establece de manera irrevocable la relación parentofilial entre personas que no la tienen por naturaleza. De otra parte, también está este reconocimiento, este acto jurídico, mediante el cual se establece la filiación extramatrimonial del hijo, ¿no?, que puede realizarse sea en un acta de nacimiento, en un testamento, ante un juez o un funcionario que se encuentre legalmente autorizado. Asimismo, la ley establece de manera expresa la posibilidad de que en el acta de matrimonio o mediante escritura pública la legitimación de los hijos ocurra por esa declaración expresa. Ahora bien, a efectos de controvertir la filiación, la diferencia que existe entre un proceso de impugnación de paternidad, investigación de paternidad y la impugnación de reconocimiento, tenemos que el proceso de impugnación de paternidad es el escenario judicial en el que se le permite a una persona controvertir esta relación filial que se encuentra reconocida. La impugnación del estado del hijo legítimo se efectúa destruyendo todos y cada uno de los elementos de la legitimidad, esto es, la paternidad, la maternidad, el matrimonio o la concepción dentro del matrimonio. Constituye entonces una acción que se predica del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, o respecto de quien ha sido reconocido de manera expresa conforme lo señala la ley. Son titulares de esta acción el cónyuge, el compañero permanente, o sea, de la unión de hecho, y la madre. También puede impugnar la paternidad los herederos o toda persona a quien la legitimidad de este hijo causare un perjuicio actual. Los descendientes del presunto padre o de la madre, acción que pueden intentar
en el caso de muerte, ¿no es cierto?, de estos. También, tanto los hijos como los padres biológicos cuentan con la facultad de impugnar la paternidad en acumulación al reconocimiento, conforme lo determina también el Código Civil. Ahora bien, la doctrina constitucional colombiana en torno a la impugnación de paternidad señala claramente que este es un proceso que se encuentra arreglado y que es deber de los jueces actuar con diligencia, con proactividad en la investigación y sobre todo en el manejo de las pruebas, ¿no es cierto?, las biológicas, las cuales son determinantes para proferir una decisión de fondo. Les voy a poner aquí un paréntesis y un ojo porque en el momento que compartamos uno de los casos, quizá alguno de ustedes cuestione el hecho de cómo se hizo valer una prueba de un ADN y eso me lo recuerdan en el momento que estemos acá, pero bueno, lo tengo bastante claro porque quiero compartir con ustedes por qué se hizo valer esa prueba y por qué era tan indispensable que se conozca y se resuelva. La Corte Constitucional colombiana hace énfasis entonces a lo imprescindible de los jueces a actuar con esta diligencia y con esta diligencia sobre todo en la investigación, considerando que están en riesgo, que están en juego derechos muy importantes y de niños, niñas, de adolescentes, sí, e inclusive de adultos, porque ustedes saben que se puede reclamar la identidad en cualquier edad. Y en este punto, la Corte Constitucional colombiana hace énfasis en que todo ello se encuentra ligado a la dignidad humana, pues todo ser humano, nos señala, tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad, como parte de la familia, y es muy interesante aquí cómo se hace un análisis en torno a esta caducidad del derecho, que también voy a tocar un poquito más adelante. Ahora bien, la investigación de la paternidad es un proceso que tiene como finalidad ¿cuál? Restituir ese derecho de la filiación de las personas, cuando no han sido reconocidas voluntariamente por sus progenitores. Es una acción entonces que puede instaurarse, como les señalaba, en cualquier momento. Los titulares son menores de edad por medio de un representante legal, los hijos mayores de edad, una persona, la persona que ha cuidado también de la crianza o de la educación de un niño, de una niña, un adolescente, inclusive el propio Estado, si ha fallecido el hijo, la acción pueden ejercerla, obviamente también los descendientes legítimos, los ascendientes, también nuestros defensores, en este caso los defensores públicos, defendiendo todo el tema del derecho de familia ante los jueces de familia y conforme lo determina nuestra Constitución y además nuestro Código Civil. Ahora bien, el reconocimiento es susceptible de impugnación. Pueden ejercer esta acción, la impugnación del reconocimiento, todos los que prueben tener un interés actual en ello, dicen, ¿no? Y de hecho, se reitera y reiteramos que son titulares de esta acción la persona que se haya declarado un odión de hecho o como lo llama la Corte Constitucional colombiana, este compañero permanente y la madre, quienes pueden ejercerla dentro de, obviamente, el término que determina la ley. Y aquí es cuando nos señala, y me gusta mucho el análisis que hace la Corte en razón de que señala desde el momento en que tuvieron conocimiento de que no son los padres biológicos. Y obviamente ellos ahí profundizan en que el término para demandar
en virtud de lo expuesto, ¿no es cierto?, sean los herederos del presunto padre, ascendientes del reconociente, el presunto padre, como señalé, eh, tiene que ser analizado y analizado en el sentido que siempre favorezca más a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Así aquí, entonces, tiene que mirar en el caso concreto en relación al tema de cómo hago esta demanda, cómo limito el derecho, y ellos hacen un análisis en torno a que las decisiones judiciales deben ser justificadas en la medida en que un juez obra en el marco del Estado de Derecho, lo cual exige obviamente interpretación de las normas y que debe inclinarse a proteger la confianza legítima del menor de edad que ha construido relaciones con su padre. Y obviamente aquí inclusive toman uno de los casos en los que le señalan, efectivamente, este señor conoció de que el ADN era negativo, es decir, él no era el padre, y pretende demandarlo después de 8 años. Entonces, en el caso que la Corte Constitucional Colombiana analiza, lo hace en el sentido de que tiene que observarse y tiene que contabilizarse desde el día en que asistió el interés del demandante, pero en relación a que conoció una prueba contundente como es la del ADN, en la que ya se determinó que no era el padre, ¿no? Señala, por ejemplo, lo siguiente, y les voy a leer de manera textual. Si se interpreta que cuando una persona reconoce a otra como su hijo o hija, aunque con dudas sobre la verdadera paternidad, luego deja pasar un tiempo prolongado para cuestionar la paternidad, decide finalmente impugnarla con fundamento en estas mismas dudas, pero lo hace pocos días después de tener certeza sobre la realidad de la filiación, gracias a una prueba como la del ADN, entonces el interés actual o bien se presume, pero se entiende actualizado gracias a la novedad de la prueba científica. Entonces, aquí hacen énfasis en esta situación para proteger en este caso, que es el caso 352 del 2012 de la Corte Constitucional Colombiana, a que obviamente no puede exceder el tiempo en el que usted, después de conocer, pretenda ir a una situación de reconocimiento, sino ahí sí la Corte Constitucional Colombiana va a analizar el tiempo que usted conoció y el tiempo en que tuvo que demandarlo. Señala la Corte, por ejemplo, en esta sentencia, en la 352-2012, se precisó ante la prueba del ADN que su importancia radica no solamente en que puede establecer los verdaderos vínculos de filiación de una persona, sino que en el efecto en que de ello se deriva y que pretende la protección efectiva de los derechos del presunto hijo a la personalidad jurídica, a tener una familia, a formar parte de ella, a tener un estado civil, a la dignidad humana. De igual manera, señala la Corte, supone la protección de los derechos fundamentales del presunto padre o madre a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la personalidad jurídica, a la filiación y al acceso efectivo de la Administración de Justicia. Bajo esta premisa, se consideró que existe una violación directa a la Constitución cuando un juez no tuvo en cuenta una prueba que fue practicada y aportada en debida forma al proceso y que era determinante en el momento de declarar la paternidad cuando se actúa al margen de lo dispuesto en la ley, cuando se da prevalencia al derecho procesal sobre el derecho sustancial, a limitarse a estudiar si la notificación del demandado había sido realizada dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, dejando de lado la contundencia de la prueba del ADN,
la cual mostró con probabilidad del 9.999.3 la ausencia del vínculo biológico del padre con su hijo. Pero a la vez señala también la Corte, se ha dicho de parte de la jurisprudencia constitucional que cuando un juez decide negar la prosperidad de las pretensiones de una demanda de impugnación de paternidad presentada por una persona que tiene certeza a través de la prueba de ADN de que no es el padre biológico de un niño, niña o adolescente, con fundamento en la interpretación restringida, incurre en un defecto sustantivo, puesto que dicha interpretación es perjudicial y desproporcionada para los intereses legítimos. Y aquí ellos hacen un análisis fuerte en torno a que los intereses legítimos son tanto del presunto padre como del supuesto hijo, pues limita los derechos de ambas partes. E incurre, señala la Corte, en esta violación a la Constitución cuando confiere una eficacia inferior a la óptima de los derechos de libertad para decidir respecto al número de hijos, a la personalidad jurídica, a la afiliación, acceder al sistema de justicia. Y es contundente todo, se debe hacer prevalecer el derecho sustancial derivado de los resultados obtenidos por medio de una prueba científica tan relevante como la genética del ADN, lo cual debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que se garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria, ¿no? Ahora bien, en este punto les voy a compartir el caso que se conoció acá en la Corte Provincial de la SUAY, que en resumen es el que sigue. Obviamente no son los nombres de las personas, pero les voy a compartir los hechos porque mañana de hecho vamos a tener que hablar en relación a aquello. En el cuaderno de segundo nivel consta un escrito de concesión del recurso de apelación. El recurso de apelación se concreta en los siguientes puntos. Que el juez de primera instancia ha declarado sin lugar la demanda planteada, que afirma que la prueba se ha practicado fuera del término que señala el artículo 169 de la Constitución, más esa prueba científica determina con exactitud y certeza que el demandado, vamos a llamarlo Juan, no es el padre biológico de la actora, vamos a llamarla Digna, que así lo determina el examen de ADN practicado por la doctora Nora Ugalde, mismo que no ha sido objeto o no ha sido refutada por parte de la demandada, por lo que se ha justificado el presupuesto para la impugnación de paternidad planteada, ¿no es cierto?, pueda prosperar, que se ha vulnerado el derecho a la identidad en el artículo 66.28, señala que Digna Isabel Velesaca Peralta solicita se reconozca su derecho a la identidad verdadera, por lo que solicita que se acepte su demanda y que mediante sentencia se declare que el demandado, Juan Emilio Velesaca, no es su padre biológico y ha solicitado además actuar prueba en segunda instancia. La parte demandada se ha adherido al recurso planteado de acuerdo a lo que establece, bueno, en ese tiempo el 409 del Código de Procedimiento Civil. Se ha realizado una junta de conciliación, comparecen las partes procesales, actora y demandado, y señalan lo que sigue en la audiencia. En la ciudad de Cuenca, a tales días, ante segunda instancia, ¿no? Comparece la actora, voy a ponerle con apellidos y todo para que podamos relacionar al papá y a ella. Obvio, no son los nombres, pero es Digna Isabel Velesaca Peralta, y señala, está acompañada de su abogado defensor, en fin, ¿no? Señala que no es hija de Juan Emiliano Velesaca Yangari.
conforme obra de una prueba de ADN que está insertada en primera instancia, y solicito que sea garantizado en sede judicial su derecho a la verdadera identidad. Señala ella, estoy consciente, señala el señor, estoy consciente de que no soy el padre de Digna Isabel Velesaca Peralta, que es el derecho de ella a buscar su identidad real. Finalmente, las dos partes solicitan que no hay controversia entre ellas y que se prescinda de la prueba y se dicte sentencia, garantizando el derecho de Digna Isabel Velesaca Peralta a su verdadera identidad. Se escucha, ¿no es cierto?, a las partes su voluntad dentro del proceso de que se garantice el derecho de la actora en torno a tener una verdadera identidad, que se tendrá en cuenta el momento procesal respectivo, así como la solicitud de prescindir de la prueba y solicitarse dicte sentencia. En el análisis del tribunal se hace una introducción en torno a que es el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, conforme lo determina el artículo 11.9 de la misma, que al ser parte del jus cogens aplicar además normas constitucionales, los tratados y convenios internacionales vigentes y suscritos por el Ecuador, hace énfasis aquí en relación definido en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 como aquella norma interpretativa del derecho internacional general precisada en el mismo artículo como una norma hacia los estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Hace énfasis también en el 64 de la Convención de los Tratados, en concordancia con el artículo 53, que otorga una naturaleza evolutiva al jus cogens, es decir, que tiene que ajustarse a las nuevas realidades que también demandan actuaciones judiciales en el marco de la protección de los derechos. Y señala aquí que al consagrar una modalidad sobrevenida del mismo ordenando, que si surge una nueva norma interpretativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma se convertirá en nulo y terminará. Por otra parte, señala el tribunal que se observará la interpretación en este caso se observará la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos, como lo dispone la Constitución en el artículo 11, numeral 5, cuando señala que en materia de derechos y en materia de garantías constitucionales, las servidoras y los servidores públicos, administrativos y judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Por lo que ante una situación en la que se discuten derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, se deberá observar siempre dicha aplicación. Ello, además, entendido en relación a que al tenor del 426 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone que todos nosotros, todos los funcionarios, aplicar directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente, de conformidad al 427 de la Constitución, que dispone además una interpretación de normas constitucionales por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad y que favorezca a la plena vigencia de los derechos. Es decir, este principio de la fuerza normativa de la Constitución. En el caso entonces, cuando accede al sistema de justicia, Digna Isabel Velesaca Peralta,
ha manifestado que en el año 2 de noviembre, el día 2 de noviembre del año 1988, el señor Juan Emiliano Vélez Saca procedió a reconocerle como padre, conforme consta de la partida de nacimiento que se adjunta. Cuando ella tenía 5 años, su madre le dijo que quien le había reconocido no era su padre biológico, sino que era un señor de apellido Miranda, un señor que se llama Osvaldo Miranda. Ella señala que desde hace 15 años no ha sabido nada de Juan Emiliano Vélez Saca, es decir, del señor que le reconoció como su padre. Y con esos antecedentes demanda que se declare en sentencia que el señor Juan Emiliano Vélez Saca no es el padre. Se ha aceptado la demanda a trámite, se ha citado legalmente al demandado por la prensa. Él ha comparecido a trámite al final del trámite, indicando haber llegado a un acuerdo con la accionante para realizarse una prueba de ADN. Durante la etapa probatoria, concretamente aquí es cuando surgiría algún tipo de controversia, tal vez también con alguno de ustedes. La etapa probatoria que se abre el 26 de marzo del 2013, la accionante como prueba solicita se nombre un perito para la práctica del ADN y se sortea a un licenciado de apellido Carabajo, existiendo un oficio dirigido el 15 de abril del 2013 dentro del término de prueba, indicando que ninguna de las partes ha comparecido para la toma de las muestras. Posteriormente, fuera del término de prueba, se vuelve a señalar día y hora para la práctica de la pericia. El 10 de junio de ese mismo año, del año 2013, el perito manifiesta que compareció al examen solo la demandada. Con fecha 19 de mayo presenta al accionante un informe de prueba mediante un estudio de ADN realizado por la doctora Norugal. En este informe que lo presentan las partes, se excluye, señala la doctora Vélez Saca Yangari, Juan Emiliano, inclusive nos ponen los parámetros en relación a la a Vélez Saca Peralta de Isabel. Estos informes han sido incorporados al proceso. Existe un acuerdo probatorio. Recordemos que este acuerdo probatorio se solicita además en segunda instancia. Y este es el punto en el que obviamente no tuvimos fácil la deliberación. Este es el punto que debe ser observado y nos correspondió, bueno, el tribunal decidió en mayoría, en voto unánime, que se debe analizar ese informe considerando que se debe proteger el núcleo duro del derecho fundamental, mismo que debe prevalecer siendo este el derecho constitucional de Digna Isabel a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad. Como una situación adicional, cabe señalar que el informe consta realizado por la doctora Norugalde, que es una perito que está inscrita en el Consejo de la Judicatura. Este informe da cuenta de una realidad biológica que es irrefutable, que es que Juan Emiliano Belecela Yangari no es el padre biológico de Digna Isabel Vélez Saca Peralta. Este tribunal, ante la constancia procesal, considera entonces que esta prueba, que no ha sido confrontada y que además consta como un informe confiable, porque obviamente se le hace un requerimiento a la perito y ella señala que realizó el examen con todas las condiciones, el registro fotográfico, en fin, en relación a la prueba del ADN. Señalando entonces que este informe es confiable, además de que la norma intuitiva contempla como medio suficiente para afirmar o descartar la paternidad de la prueba del ADN conforme
Lo señala el artículo numerado 13 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia. Con esta prueba es evidente que se logra desvirtuar esa presunción legal, dejando de manera lógica, evidente, clara, que la filiación con relación al señor Belesaca Yangari Juan Emiliano debe considerarse insubsistente. Para este caso además, la sala consideró citar lo que respecto a la presunción lo concibe la Corte Suprema de Justicia y señala y que constituye, ¿no? Y aquí vamos a entrar a esto de hablar de la presunción legal, como su nombre lo indica, la que establece o crea la ley. Y obviamente hicimos un análisis en relaciones a las presunciones legales, que ustedes saben, como lo señala la ex Corte Suprema, las presunciones legales que se clasifican en presunción juris et juri y presunción juris tantum. La primera, ¿no es cierto? Esa presunción juris et juri, que significa de pleno y absoluto derecho, y consiguientemente, contra tal presunción, la ley no admite prueba en contrario. La segunda, en cambio, que es esta presunción juris tantum, que es esta presunción que admite prueba en contrario. El artículo 32 del Código Civil clasifica las presunciones legales, nos señala la ex Corte Suprema, en presunciones de derecho, que son las llamadas por la doctrina juris de jure, presunciones simplemente legales, que son las llamadas por la doctrina juris et tantum, en que se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de lo que infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes y circunstancias. Esto consta en la Gaceta Judicial del año de la serie 17, número 9, página 2699. Para el caso entonces que les comentaba, y siendo reiterativos, la presunción legal respecto del padre quedó desvirtuada, pues la prueba de ADN ha hecho prueba en contrario, operando la presunción de derecho, que ha determinado que Juan Emiliano Belesaca no es el padre de Digna Isabel. Además, en este punto cabe citar que lo que la Corte Constitucional ha señalado, y es la Corte Constitucional para el periodo de transición en la sentencia número 02510 SCNCC, señaló que el derecho a la identidad personal es un derecho fundamental que permite establecer la procedencia de los hijos respecto de sus padres. Es un hecho tan natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más importante de la vida. Su incidencia se manifiesta no solo en la familia, sino en el conglomerado social. O sea, es el derecho a saber quién es su padre, quién es su madre, y esto sin duda contribuye a la identificación de una persona también ante la sociedad. Argumentos con los que el tribunal se pronunció en el sentido de que Digna Isabel tiene derecho al conocimiento de su propia identidad, lo que constituye una garantía constitucional y que por situaciones que surgen en la vida cotidiana fue inscrita como hija de Juan Emiliano Belesaca Yangari. Mas esa paternidad, siendo una paternidad legal, admitió prueba en contrario, como en el caso ha sucedido, pues tras la prueba del ADN, ¿no es cierto? No cabe duda de la exclusión de paternidad de Juan Emiliano Belesaca en relación a Digna Isabel. Para ello, además, en el caso
cabe analizar el principio del interés superior de Digna Isabel, de la niña, que es el de establecer y aplicarse al respecto como si existe una absoluta equivalencia entre el contenido del interés superior del niño y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes reconocidos por el Estado, de modo que es posible afirmar que este principio implica la satisfacción y entonces del principio permite desprender las siguientes características. Es una garantía, ya que toda decisión que concierne al niño debe considerar primordialmente sus derechos. Es de una gran amplitud que no solo obliga al legislador, sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, a los padres. También es una norma de interpretación y de resolución de conflictos jurídicos. Y finalmente nos dice es una orientación o directriz política para la formación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las adoptaciones públicas hacia ese desarrollo armónico entre los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo sin duda al perfeccionamiento de la vida democrática. Ello lo encuentran en el artículo El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en el libro de Ramiro Ávila y María Belén Corredores Ledesma de UNICEF, ¿no? Cuando nos habla y nos introduce más aún en el tema de lo importante que en estos casos también se observe el principio del interés superior de los niños y las niñas. También señalan el principio del interés superior en la normativa ecuatoriana, obviamente. Sabemos que está reconocido en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 11. Además, el Código de la Niñez y Adolescencia contempla varias situaciones que recogen la interpretación prevaleciente de los derechos de los niños, disponiendo inclusive en el artículo 1, cuando menciona que sobre la protección integral de que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral, el disfrute pleno de sus derechos, en el marco de la libertad, la dignidad, la equidad, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, y la doctrina de la protección integral. Y ello está muy unido a este principio de prevalencia de los derechos de los niños, que está consagrado en el artículo 12, en los siguientes términos, ¿no? En el caso de conflicto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevalecen los derechos de los demás. En consecuencia, este contenido normativo lo que hace es siempre colocar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en un lugar primordial. Y además establecer que requieren una protección especial en relación, obviamente, al derecho de los padres o de los adultos. Como ven, ellos se encuentran en absoluta armonía, como lo que señala también la doctrina de la Corte Constitucional Colombiana, que cuando le dice que usted tiene una prueba irrefutable, cuando es una prueba del ADN, tiene que entrar a analizar a profundidad y acogiendo además todos los principios y protegiendo los derechos, en este caso de niños, niñas, adolescentes. Otra de las situaciones en las que nosotros en esta resolución se hace constar, también citando a la doctrina colombiana y concretamente a la Corte Constitucional, señala esa obligación reforzada que se tiene al privilegiar los derechos de los niños, niñas, adolescentes o los adultos que están siendo protegidos con este derecho a la identidad. Y es esta protección reforzada en la garantía de un ambiente de convivencia armónico, integral,
voy a profundizar aquello porque va a ser muy interesante que ustedes observen que esta decisión también aportó a que los derechos de Digna Isabel tendrían que ser analizados también y protegidos también para que ella siga desarrollándose armónicamente en este conglomerado social, en esta comunidad, porque muchas de las veces no observamos esas situaciones. Entonces, por eso es tan importante el amparo de la niñez frente a los riesgos prohibidos, lo que equivale a sostener que se debe evitar su exposición a situaciones externas que amenacen su desarrollo armónico, la ponderación y el equilibrio entre los derechos de los niños y de los progenitores, así como la necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno-filiales. Todos estos argumentos fueron válidos para el tribunal en el sentido de que no cabe restringir la acción de la actora, que es legal, y por tanto no podría el tribunal limitar el análisis a cuestiones de orden formal, cuando la Constitución y los tratados internacionales prevén, como se ha analizado, realizar una interpretación que favorezca la vigencia de los derechos fundamentales, considerando que el objetivo del sistema procesal, señalando el artículo 169 de la Constitución en relación al 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuál es la efectividad de los derechos y la realización de la justicia. Considerando aquí entonces que el tribunal aceptó como prueba el informe de ADN que se practicaron ante una perito que estaba registrada ante el sistema de justicia, que explican un informe que realizó el examen con todas las consideraciones, pero que no es un informe que se realizó dentro del término de prueba, ni se cumplió con estar presente, recuerden, el delegado que tiene que estar ahí. Pero el tribunal consideró que con ese informe, con la comparecencia de la perito, en el que las partes ejercen su derecho a la contradicción, pero en este caso no confrontan esa prueba, sino dicen sí, nosotros nos hicimos esa prueba y hay un examen de ADN que dice que yo no soy el padre y ella tiene derecho a buscar a su padre. Entonces el tribunal dio paso a esta situación y revocó la decisión de primera instancia. Les pongo este punto porque eso vamos a discutir mañana. Quizá muchos de ustedes no compartan y sean mucho más formalistas en esto, pero les estoy haciendo inclusive todo el análisis en torno a los tratados, a esta irradiación de los derechos fundamentales y cómo se irradian en el tiempo y a esa protección que se debe, y lo estoy relacionando a lo que señala la Corte. Si yo tengo como juez una prueba tan contundente como es que proteger los derechos de esas personas, y en este caso, además, tengo una prueba que no está confrontada, entonces de pronto me puedo lanzar por una resolución así. Además, en este punto y en esta resolución, señalamos que la Corte Interamericana, en el caso Gelman versus Uruguay, y ponemos este caso porque Digna Isabel ya no era una niña, la tratamos como niña porque obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos nos señalan niños hasta que tienen los 18 años, entonces obviamente la señalamos así, pero ella ya era, en este caso, ya cuando llegó en apelación, ya inclusive me parece que tenía 23 años, no recuerdo bien. Y señalamos aquí que la Corte Interamericana, en el caso Gelman versus Uruguay, considera el derecho a la identidad como el derecho a la identidad que, si bien no se encuentra expresamente contemplado en la Convención en las circunstancias del presente caso, es posible determinarlo sobre la base de lo dispuesto
en el artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que tal derecho comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia. Asimismo, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general como un conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos, según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. De igual manera, considera que en cuanto al derecho al nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención y también en diversos instrumentos internacionales, la Corte ha establecido que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. Además, el nombre y el apellido son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia. Este derecho implica, por ende, que los estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella y por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la decisión de escoger el nombre, y una vez registrada la persona, sea posible preservar y restablecer su nombre y apellido. También señalamos, hicimos énfasis en esta resolución al caso Contreras y otros versus El Salvador, que señala que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Es así que la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y en la vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en la que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Asimismo, es importante resaltar que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad es un derecho exclusivo, esencial para el desarrollo de la persona, pero exclusivo de los niños, niñas, pues se encuentra en una constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y preservarla. Pero esto no disminuye con el paso de los años. Además, el derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez. Además de los fallos de triple reiteración que constituyen precedente jurisprudencial obligatorios de septiembre de 1999, aplicable en cuanto impone la obligación de la práctica del examen de ADN, que es innegable el derecho que le asiste a Digna Isabel a contar con su verdadera identidad biológica. Entonces, comprobado como ha quedado en este caso la exclusión del parentesco entre Digna Isabel Belesaca Peralta y el padre legal Juan Emiliano Belesaca, solicitado por la actora, con el informe sobre el estudio de compatibilidad de paternidad emitido por la perito, en este caso por la doctora Norugalde, al tratarse de una prueba material, de una prueba científica, altamente confiable, por basarse en un examen genético de histocompatibilidad, denominado ADN, que es el método más preciso que existe a efectos de probar la filiación, debido a que el ADN de cada persona, obviamente ustedes conocen, es único. En el caso particular, se determina que el 99.99% de paternidad verosímil prueba que al encontrarse debidamente actuada y no controvertida por las partes,
como este tribunal lo analiza, ¿no es cierto?, en profundidad y acogiendo en todas sus partes por la alta confiabilidad y por cuanto nuestro ordenamiento la contempla como medio probatorio suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad, prueba que además ha quedado desvirtuada la presunción legal respecto de que Juan Emiliano Belesaca Yangari es el padre y concretamente entonces el efecto jurídico inmediato que corresponde en esta decisión judicial es dejar insubsistente la filiación surgida como acto de reconocimiento. También cuando analizamos los dos casos del Gelman Uruguay y el caso Contreras y otros versus El Salvador, lo analizamos ¿para qué? Para que al finalizar la decisión judicial tengamos claro que Digna Isabel Belesaca Peralta tiene un derecho fundamental también que se le dio en el marco de ese desarrollo y ese desarrollo ante un conglomerado social y es su derecho al nombre. Entonces, lo que resolvimos en esta causa es que al ser el derecho al nombre un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, en el caso de Digna Isabel Belesaca Peralta, ella podrá mantener su apellido, con el que ha sido conocida en el conglomerado social, en la realidad social, hasta cuando ella creyere conveniente o hasta que ella obviamente busque, como tenía y nos dijo en la audiencia, tenía conocido quién era su padre y buscaba quizá una declaratoria de paternidad. Por los argumentos que les he compartido, fue entonces que este tribunal de la Sala de Familia en sentencia, ¿no es cierto?, lo que hizo fue aceptar el recurso de apelación, revocar la decisión de primer nivel y, bueno, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, aceptar y declarar con lugar la demanda en la que Juan Emiliano Belesaca Yangari no es el padre biológico de Digna Isabel Belesaca Peralta, por lo que se deja sin efecto la filiación en la que consta como padre, disponiéndose la marginación de la nueva realidad jurídica en la partida de nacimiento de Digna Isabel Belesaca Peralta. Y señalamos ahí, como en la parte resolutiva de la sentencia, que se puede mantener el apellido Belesaca Peralta hasta que la actora lo considere necesario. Como les indicaba, son casos que además nos permiten compartir con, con las actoras y era complejo porque ella había sido, como les ven en este caso, reconocida a los 5 años. Después nunca tuvo vínculo con el padre, ningún tipo de vínculo eh, con el padre legal, ¿no? Después conoció el tema del padre biológico, pero fíjense lo complicado que se hacía para ella emocionalmente. No quería, obviamente, tener un vínculo con un señor que no le había visto 15 años, que ya sabía que no era su padre, que tenía una prueba que decía que no era su padre, pero que a la final también estaba entrando, me parece que a la universidad, trabajaba acá en una empresa y era conocida ante el conglomerado social con su apellido. Entonces decía, déjenme el apellido, y de hecho lo hemos hecho en varias decisiones judiciales, hasta que yo busque mi identidad, la que me corresponde, pero que no sea un shock tan fuerte el hecho de que yo cambie ante mi conglomerado social la situación de cómo soy conocida. Entonces, claro, de pronto para cualquiera de nosotros, yo soy conocida como Sandra Cordero y si me pasara alguna situación así, sería difícil también esta respuesta emocional ante el hecho de buscar sí mi identidad, pero de cambiar mi apellido de un día al otro, y eso en varias sentencias
lo hemos observado y este tribunal, que es el tribunal de la sala de familia Lazoay, que está integrado por el doctor Luis Hugo, la doctora Aida Palacios y mi persona, nosotros siempre dejamos esa opción. Es como que ya lo hemos decidido así, dejamos que se mantenga el nombre, que en este caso es el nombre, hago alusión al nombre y al apellido, ¿no es cierto? Y se sea conocida hasta que la persona resuelva lo contrario. Otro de los puntos fuertes que quisiera topar con ustedes entonces es cómo el análisis de estos casos tiene que siempre estar presente que la prevalencia del principio del interés superior de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de esos adultos que sí están reclamando un derecho y que obviamente están acogidos por esta protección, este análisis de este principio del interés superior, al que usted tiene que nada más dotarle de contenido acorde a su caso particular. Y siempre señalamos nosotros en este tribunal que en materia de impugnación de paternidad eh, se viene protegiendo los derechos fundamentales, sí, de la afiliación, la personalidad jurídica, el derecho a tener una familia, el estado civil, la dignidad humana, ese ejercicio hermenéutico realizado por la jurisdicción civil, el presidente constitucional, los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, pero que siempre tienen que estar encaminados a proteger el derecho sí, a la afiliación real, pero siempre protegiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Si bien en estos casos, ¿no es cierto?, de la impugnación de un reconocimiento, la prueba contundente es la prueba del ADN. Cuando tenemos una prueba de ADN que nos determina la situación concreta de la afiliación, pero ustedes saben que muchas de las veces también y esto sí les comparto, no se protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El momento que ingresan al sistema de justicia, viene una suerte de contradicción y se revictimiza. Y yo aquí quizá no comparto algunos puntos con el doctor Luigi, no sé si ayer él les compartió del hecho de los curadores, yo sí creo que debe haber una representación de una curaduría. Considero que sí existen intereses contrapuestos, que hay un conflicto de intereses, de hecho, y que yo sí comparto con el hecho que se debe nombrar un curador. Y para ello voy a compartirles otro de los casos que también se manejó acá en la sala y que, bueno, es importante que ustedes podamos compartir mañana con el doctor y vamos a confrontar un poquito con él, pero bueno, esas son las posibilidades también que nos da el derecho de no ser dueños de la verdad. Y les voy a compartir uno de los casos que llamó mucho acá en mi sala la atención y que fue tramitado, pero que a la final tuvimos que corregirlo, y eso involucra también, perdón, estoy en una clase y ya salgo. Nos están diciendo que tenemos que salir en media horita más por las huelgas, pero bueno, voy a tomarme un ratito. Estamos con las huelgas acá y nosotros estamos en el pleno centro histórico, pero bueno. En este caso, les voy a compartir se realiza con el Código de Procedimientos Civiles, una diligencia de estrado, se ha escuchado a las partes, están los abogados. Se establece que David Jesús Orellana Ochoa presentó una demanda por impugnación de paternidad de la niña Jacqueline Cecilia Orellana Pesantes en la persona de la madre, Cecilia de Jesús Pesantes Vázquez, como madre y representante legal. El juez la calificó, declara completa, omitiendo designar un curador ad litem para la niña, hecho que tampoco es solicitado por el actor. El tribunal consideró, en base al 346 del Código de Procedimiento Civil de esa época, perdón, están que nos gritan que desalojemos el edificio. El tribunal consideró que en el 346 del Código de Procedimiento Civil, obviamente tenemos que tener claro las legitimidades de personería,
y como una solemnidad sustancial que es común a todos los juicios. Tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte Suprema realiza ahí, y a mí me gusta mucho nombrar lo que señaló la Corte Suprema en relación a este punto, cuando analiza qué es lo que conlleva determinar qué es un legítimo contradictor. Y lo define como en que el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho sustancial discutido y el demandado el llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda, pues es frente a ellos que le permite que el juez declare en sentencia de mérito si existe o no la relación jurídica sustancial objeto de la demanda, sentencia que los obliga y produce cosa juzgada sustancial. Ello está señalado en las resoluciones de la primera sala de lo civil y mercantil de la Corte Suprema de Justicia, para ponerles una, la 484/99. Igual criterio tiene la Corte de Justicia al citar el estudio de el análisis del tratamiento que la Corte Suprema ha dado a la falta de legítimo ad causam y a la falta de legítimo ad processum, realizado por la doctora Lorena Naranjo Godoy, en cuanto a que el concepto de legitimación en la causa no se limita a determinar qué personas deben obrar en el proceso para que se dicte sentencia de mérito, sino que concuerda con la posición más moderna propuesta por Davis Echandía, quien sostiene que la legitimación en la causa también determina quiénes deben estar presentes para que la sentencia de fondo vincule a todas las personas que se requiere para que sea eficaz. Es uno de los presupuestos materiales que se exigen para poder dictar una sentencia de fondo y consiste en verificar que las partes que comparecen a juicio pretendan ser los titulares del derecho sustancial discutido en el proceso o pretendan tener una vinculación jurídica con el objeto del proceso. Este presupuesto además verifica si han comparecido a juicio los necesarios contradictores a fin de que pueda dictarse una sentencia eficaz. Y es el juicio 351 del 2012. Entonces, volviendo al caso, en lo que obraba de autos en ese caso, atendiendo la obligación de analizar si las partes que comparecen del proceso son las llamadas a pretender en forma legal, eficaz, con capacidad de contradecir el asunto litigioso, queda clarísimo que en la especie se ha demandado la impugnación de la paternidad de la niña, Jacqueline Cecilia Orellana Pesantes, en la persona de su madre, Cecilia de Jesús Pesantes Vázquez. El artículo 720 del Código de Procedimiento Civil en esa época, cuando determina el legítimo contradictor para ese tipo de juicios, establece que en el juicio de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre. En el de maternidad, la madre contra el hijo y el hijo contra la madre. Si el juicio se trata de la paternidad o maternidad, el padre o la madre, en su caso, deben intervenir en él, so pena de nulidad. De igual manera, el 345 del Código Civil señala que el legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad, el hijo contra la madre y la madre contra el hijo. Por lo que en esta clase de juicios, en los que se discute la identidad biológica del demandado, el legítimo contradictor pasivo es el hijo o la hija. En el caso, Jacqueline Cecilia Orellana Pesantes es la hija de este actor y es quien debe comparecer a juicio para que se integre la solemnidad sustancial del legítimo contradictor, de manera que pueda contradecir u oponerse a la pretensión del demandante. De la concreción en este caso del recurso, se podía apreciar que el actor y el apelante confundió entonces la legitimidad de personería con la representación legal de la madre, de la niña.
en este caso de la niña Jacqueline Orellana. Y hay que remitirnos ahí al 28 del Código Civil, que establece que son representantes legales el padre, la madre, bajo cuya patria potestad vive su tutor o curador. Por lo tanto, la demandada es la niña Jacqueline Cecilia Orellana Pesantes. Claro, y tiene como representante legal a su madre, Cecilia de Jesús Pesantes Vázquez, y a su padre, David Jesús Orellano Ochoa, quienes ejercen ambos la patria potestad en los términos del 283 y siguientes del Código Civil y del Código de la Niñez y Adolescencia. La regla entonces del 301 del Código Civil determina que en las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse al padre, a la madre que ejerza patria potestad para que represente al hijo en la litis. Si el padre o la madre que ejerza patria potestad no puede o no quiere prestar su representación, podrá el juez suplirla y dará al hijo un curador para la litis. En el caso el 720 del Código Civil, en el juicio de impugnación de paternidad, existiendo intereses contrapuestos entre la madre y su hija, y en virtud de lo que se trata de una menor de edad, incapacidad en los términos del 1463 del Código Civil, obliga al juez como garantista proveerle de un curador o de una curadora para que se defienda. El doctor Luis Yaquino comparte conmigo. Él señala que no se necesitaría un curador porque no hay el interés confrontado y que basta con la representación de la madre. Yo considero que sí hay un interés que se contrapone y que se debe cumplir con la designación y la solemnidad de un curador. Por tanto, la madre de la niña, en este caso, Jacqueline Cecilia Orellana Pesantes, por disposición del Código Civil, no puede darle la protección debida en el litigio que se discute, debiendo nombrarse de oficio o a petición de parte un curador. Y obviamente con las reglas del Código Civil, un curador ad litem para que de esa manera contar con un legítimo contradictor, de manera que no se atente el derecho a la defensa de la niña, ni se afecte solemnidad sustancial alguna, comunes a todos los juicios e instancias, y que previo a ello, en este caso, la jueza debió contar entonces con toda, previo a dictar, imagínense, tuvimos que bajar aquí una sentencia de años, ¿no? Porque no se aseguró de que estaban todas las partes procesales, en este caso la niña que debía ser la demandada y en este caso además un curador, una curadora que lo represente. En este caso la omisión de la solemnidad sustancial del proceso conlleva entonces la declaración de la nulidad, como bien lo ha hecho y como lo hace el tribunal y debe dictarse al momento que se produjo. Esto es desde el auto de calificación de la demanda, ya que no se observaron las garantías necesarias para garantizar el derecho de la defensa de la niña y ella no ha comparecido tampoco al proceso. Y se ha declarado en este caso la nulidad. Es entonces que quería compartirles un caso más, pero me están desalojando de aquí, de la corte. Entonces mañana nos vamos a encontrar, vamos a topar el último caso que va a ser un poco más controvertido y vamos más bien a abrir mañana solamente para preguntas de ustedes. Y si quisiéramos, obviamente, que también nos manden algunas situaciones o preguntas, si es que ustedes tienen un tiempito más de quedarse y mandarle a Cristina en el chat, para que mañana también empecemos respondiendo sus preguntas. Yo les quiero ofrecer disculpas, Cris, porque de verdad ya están desalojándome acá. Entonces, mañana nos encontramos y discutimos un poco más. Y empezamos con el otro caso que es para ponerles sobre el debate también. Les ofrezco disculpas, pero tengo que salir. Muchísimas Perdón. gracias, doctora. Creo que todos entendemos la situación que estamos ahora en el país. Queremos agradecerle por su valiosa colaboración siempre con la escuela y a todos nuestros participantes. De igual manera, si tienen preguntas, ya las podríamos contestar el día de mañana y continuaríamos el día de mañana con los dos ponentes, serían, ¿no?
Sí, Cris, Eh, igual tal vez si nos quieren hacer llegar los compañeros las preguntas a los correos electrónicos de Luis o míos, ya. Entonces, serían buenas. antes de cerrar, voy a poner sus correos en el chat. Por favor, no se retiren hasta poner los correos para que la doctora ya pueda Ya podemos seleccionar. revisar, ajá, para ganar tiempo. El mío es fácil, es sandra.cordero@funcionjudicial.gov.es y de Luigi es luigi.hugo. Ya. Ponles, Cris, por favor. Eh, Ahorita les pongo. Chao, compañeros, me voy. Ya me van. Gracias. Ya estamos Gracias, aquí. doctora. El día de mañana, por favor, a la misma hora, igual a las 3 de la tarde, con los mismos datos de acceso. Por favor, no se retiren hasta poner los correos para que ustedes puedan realizar las preguntas. Muchísimas gracias y hasta mañana. Estimados participantes, ya están los correos en el chat. Por favor, no olviden de registrarse a las personas que no lo han hecho. Muchísimas gracias por su participación y hasta mañana. Para la doctora Elizabeth, pusimos nosotros los correos en el chat para que si tienen alguna pregunta le envíen a los doctores a los correos y mañana las puedan solventar, ya que la doctora tuvo que retirarse porque ya están desalojando el edificio allá en Cuenca.